Sauro Rolando. A continuación perdón que le corte. ¿Y usted quién es? ¿Usted quién es? Arnés Nina José Miguel. Arnés, ya. Gracias. Continuando el tema, introducción. Los formularios son documentos que permiten a los usuarios registrar, transportar y comunicar datos e informaciones a través de papel o electrónicamente. Existen formularios especialmente diseñados para el proceso de ventas, de compras, de pagos, etc. Estos nos permiten clasificar, sistematizar y almacenar datos e informaciones útiles y posibilitar el logro de los objetivos organizacionales sin mucha burocracia, que permite adaptarse a las necesidades de las personas a las que va destinado, tanto en la empresa que buscan herramientas digitales para procesar la información de una manera más óptima y clara. Los directivos exigen formularios para documentar los procesos realizados como formulario de solicitud de crédito, informe de calificación de crédito, registro de firmas, órdenes de compras y pagos, contratos y otra definición. Se define como instrumento destinado a codificar, transmitir, comunicar, recibir y conservar cualquier tipo de datos, informaciones seleccionadas y útiles en una organización. Generalmente consta de partes escritas y espacios, campos en blancos separados por temas a ser llamados con los datos necesarios. El objetivo es mejorar y optimizar la gestión mediante la estandarización de registro de transmisión, recepción y análisis de los datos e informaciones de cualquier proceso y facilitar la toma de decisiones, en cual los formularios constan que nos facilita de una manera más sencilla, ya que no solamente puede registrar el registro personal de cada persona, también puede hacer registros de empresas donde hay un registro a un crédito que quiere hacer una persona, o si no, a comprar algo, a comprar a una venta que está haciendo. Ahí se llena un formulario donde está escrito que es de su propiedad. Hablando de créditos de inmuebles o de vehículos. El diseño de formularios. Procesos y variedades de aspectos para la creación de formulario. La determinación de los objetivos del formulario. La especificación de las funciones a ser cumplidas por el formulario. La determinación de su contenido. La redacción del texto. El diseño del formulario. La adecuación al proceso o al procedimiento. La determinación de la cantidad de copias. El formato. Las consideraciones del orden físico de papel a utilizar para la impresión, como las medidas, el tipo y la calidad del papel, los colores a ser utilizados, el tipo de letras y color a ser utilizados, la impresión del formulario, la forma de presentación, archivos de las copias originales de cada formulario, cada indígena originario, campesinas y organizaciones de la impresos y archivos por medios electrónicos. Desarrollan actividades turísticas en coordinación con disculpen. Determinación de los objetivos del formulario. Se debe justificar el motivo de su creación. Se puede diseñar un formulario para facilitar los trámites de un determinado proceso o procedimiento, simplificar un proceso administrativo,
estandarizar los procesos o procedimientos de una organización, optimizar la función de una empresa. A los formularios no solamente existen los formularios escritos, también existen los formularios digitales. Los formularios escritos se utilizaban ya, como no había un avance tecnológico, esa era la base más precisa que se podía un formulario escrito. Ahora ya el proceso se puede entre un formulario escrito que solamente se tiene daña a la hora si no tiene cuidado de ese formulario escrito. Hay alguien que tiene el audio activado, no se puede escuchar bien. ¿Puedo continuar? Sí, continúa, por favor, compañera. Buenas tardes, mi nombre es Mel Aguilar y yo les voy a hablar un poco más acerca del diseño de los formularios. Especificación de las funciones a ser cumplidas por el formulario. Una vez se tiene determinado el objetivo, se especifican las funciones que deberá cumplir el mismo. Lo recomendable sería que un mismo formulario cumpla más de una función. Por ejemplo, que el formulario orden de pago sirva para el pago a proveedores y también como asiento contable de la operación realizada. La determinación del contenido del formulario. Se debe determinar su contenido. El contenido es el conjunto de datos que consta el formulario y puede variar de acuerdo al objetivo y a las funciones del mismo. La redacción del texto del formulario. Los principales aspectos que se deben considerar para la redacción son la brevedad. El formulario debe contener solo la cantidad necesaria de palabras y campos, y las frases deben ser objetivas y concisas. Se deben utilizar términos claros y de fácil comprensión. Se debe evitar el único y, en caso de utilizarlos, aclarar su significado. Cualquier persona debe entender el formulario sin ningún problema. Por ejemplo, en un pagaré, en vez de escribir fecha, podemos escribir fecha de emisión. Facilitar la información. Los espacios a ser llenados deben ser simples, de modo que las respuestas sean breves y fáciles. En un formulario a ser completado a mano, como el ejemplo que tenemos acá, debemos poner los nombres, apellidos, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, el estado civil, el nombre del padre, la nacionalidad del padre, el nombre de la madre y la nacionalidad de la madre. En un formulario electrónico, el título debe indicar en forma clara y precisa su función. Las instrucciones para el llenado también deben ser claras. Se deben formar grupos de campos en blanco y separarlos por tema. El tamaño de los campos debe corresponder al contenido a introducir. La aceptación de los usuarios. El texto debe ser redactado de manera a no crear oposición de las personas que deberán utilizar el formulario. El formulario debe tener nombre, dirección y logotipo o emblema de la empresa. También debemos tener en cuenta lo que disponen las normas reglamentarias de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda, por las cuales se establecen normas para la emisión de la documentación relativa a los impuestos al valor agregado, IVA, renta y tributo único. El número de timbrado, RUC y numeración individual y correlativa, que dicen que todas las copias de un mismo formulario deben llevar un número de timbrado, un tiempo de validez, RUC y una numeración individual en la parte superior derecha,
con el fin de poder diferenciar entre 2 o más ejemplares del mismo. Es la siguiente diapositiva. Estas numeraciones, que son obligatorias, resultan de mucha utilidad para llevar un adecuado control de la utilización de los formularios. Por ejemplo, se puede determinar con facilidad el tiempo de validez del formulario, qué cantidad de formularios se ha utilizado y qué cantidad queda en stock, etc. Ahí podemos ver un ejemplo del número de timbrados RUC y la numeración individual. Título adecuado. El título debe permitir una fácil identificación, ser lo más descriptiva posible a los efectos de definir con claridad y precisión la función del mismo, y así evitar que sea confundido con otro formulario. Numeración genérica o código. En algunos formularios se puede incluir una numeración genérica o código de identificación en la parte inferior izquierda. Podemos distinguir entre 2 tipos de diferentes formularios, como tenemos el ejemplo acá. Registro de la serie y de la fecha de impresión en un formulario. Estos pueden estar impresos en la parte inferior izquierda del formulario. Por ejemplo, la indicación 001-002 del 2001 del 3500, 50 por 3, 10, 13, significa que el mes de octubre del año 2013 fue impresa la cantidad de 1.500 formularios, cuyos números individuales van del 2001 al 3500, y la indicación 50 por 3 significa 50 bloques o talonarios en triplicado. Esta información es muy útil para el analista durante la realización de un estudio, ya que le permite conocer en un determinado momento el ritmo de consumo y otros datos indispensables para racionalizar el uso de los formularios. El diseño de formulario. En el diseño se consideran las disposiciones de los títulos y espacios o campos a ser llenados. Es importante ordenar los títulos de una forma lógica, yendo de lo general a lo particular, y determinar los espacios o campos teniendo en cuenta si serán llenados a mano, a máquina o electrónicamente. La adecuación al procedimiento. El formulario es un instrumento esencial para el proceso o procedimiento para el cual fue diseñado. No se puede concebir que primero se diseñe un formulario y luego se determine el proceso o procedimiento para su utilización. Para adecuar el formulario a un proceso se debe seguir cada paso, los sectores que intervienen, los nombres y cargos de las personas que utilizarán el formulario. Por ejemplo, el gerente accede al sistema, controla datos del pedido, aprueba y transfiere al auxiliar de compras. La determinación de la cantidad de copias de un formulario puede ser determinada teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes y las políticas establecidas por la empresa. Por ejemplo, la factura crédito, que es emitida por el departamento de ventas, se distribuye del siguiente modo: original, entrega al cliente; duplicado, remite al departamento de contabilidad; triplicado, en archivo del departamento. El formato. El tamaño o las medidas de un formulario dependen del texto o contenido del mismo, así como de los medios empleados para su procesamiento, como la impresora, el tamaño del escáner, etc. Aquí existen también medidas estandarizadas como la serie de formatos DNI y otros. Aquí tenemos un ejemplo de eso. Las consideraciones de orden físico del papel. Las medidas. Es importante considerar las medidas del papel que ha de ser utilizado para la impresión, ya que de esta manera se pueden evitar los desperdicios del papel cortado. El tipo y la calidad del papel. Los aspectos a ser considerados son la importancia del formulario y la duración necesaria, si es de uso interno o externo, si es de carácter formal o informal, si es provisor o definitivo. Se pueden utilizar papel sulfito, papel obra segunda, papel obra primera, cartulina y otros. En cuanto al espesor del formulario, se debe tener en cuenta el futuro manejo del mismo, los medios a ser llenados para su llenado, que son a máquina, a mano, impresora, el sistema de archivo, su duración, etc. Esto para prever la resistencia al uso normal o muy frecuente.
Por ejemplo, una ficha de control manual que va a ser manipulada constantemente debe ser confeccionada en cartulina. En cambio, un informe diario de asistencia del personal puede ser emitido en papel sulfito, ya que ocupa menos espacio en los archivos. Esto si se trata de formularios impresos, claro. El color del papel a ser utilizado. Los colores se utilizan para distinguir las varias copias de un mismo formulario impreso. Estos se seleccionan teniendo en cuenta la función que deberá cumplir el formulario. Los colores son útiles para su manejo ya que facilita su identificación, clasificación y archivo. Se debe indicar los colores de cada copia. El tipo de letra y el color de la tinta a ser utilizado para la impresión. Referente a la letra, se debe utilizar distintas clases y tamaños de letras. Se debe utilizar una o dos como máximo. Así, para evitar las letras excesivamente grandes o pequeñas que pueden dificultar la legibilidad de las mismas. Referente al color de la tinta, se debe procurar combinar los colores diferentes para lograr el mejor efecto de nitidez y legibilidad. Por ejemplo, la tabla de legibilidad de la combinación de colores de Le Courrier que tenemos acá. ¿Aparece? ¿Quieres dar? Ahí está. Sí, ahí está. La impresión del formulario debe ser realizada de acuerdo con las especificaciones del analista. Por ejemplo, se considera la calidad y el color de papel, el color de la tinta, si es una sola cara o doble cara, las medidas, si es horizontal y vertical, los márgenes, la numeración individual y genérica, la fecha y serie de impresión, etc. La forma de presentación. Son coleccionados en bloques de 50 juegos cuando se emite en más de una copia y en bloques de 100 cuando se emite en una sola copia. Por ejemplo, una factura en triplicado puede ser coleccionada en bloques de 50 juegos cada uno. Archivo de los originales de cada formulario. Esto nos indica que una vez finalizado el proceso de diseño de un formulario, el analista debe proceder al archivo del original del mismo. Este documento es útil para los estudios y evaluaciones posteriores. Si es un formulario electrónico, procede el archivo por medio de magnético u óptico. Eso es todo, gracias. Continuar mi compañero. Bueno, buenas tardes, licenciada, compañero. Me tocó exponer objetivos de los formularios. Los formularios pueden tener diversos objetivos. A continuación citaré algunos de los formularios. Comunicar. El objetivo de este formulario es transmitir una información o dar un mensaje respecto de algo. Ejemplo, un comunicado de falta de trabajo. Tomar nota. Este formulario facilita el registro de datos o hechos. Ejemplo, como tener un registro de llamadas telefónicas o también también correo electrónico. Autorizar. El objetivo de este formulario es facultar o dar consentimiento para realizar algo. Ejemplo, una nota de autorización para realizar gestiones. Certificar. El objetivo de este formulario consiste en asegurar o afirmar la certeza de algo. Ejemplo, tenemos el certificado de trabajo o el certificado de estudio. Remitir. El objetivo de este formulario facilita el envío o remisión de algo a alguna parte. Ejemplo, la nota de remisión de mercaderías. Ordenar. Este formulario permite ordenar o disponer la realización de algo. Ejemplo, un orden de pago o un orden de trabajo, o también puede ser un orden de desalojo. Controlar. Este formulario facilita comprobar o verificar la realización de algo o controlar el cumplimiento de ciertas disposiciones. Ejemplo,
planillas de control de salarios y también las planillas de obra. Siguiente. Formularios especiales. Estos formularios presentan diferencias fundamentales con relación a los comunes. Uno de los tipos principales de formulario especial es el continuo. Son los confeccionados en banda o tira, es decir, que no están divididos o cortados como los comunes. El control de formulario. Es importante controlar su diseño, utilización y evolución, no dejándolos librados a la conveniencia o gustos particulares. El control debe ser planificado, sistematizado y sujeto a una política empresarial u organizacional, por lo que se debe estar a cargo de un órgano especializado y capacitado para estudiar y comprender los problemas y aplicar las soluciones prácticas. Objetivos de control de formulario. Elaborar los formularios mediante técnicas científicas. Lograr una economía en la producción, distribución y utilización de los formularios. Lograr una funcionalidad y practicidad de los formularios y realizar un análisis periódico de los formularios en la relación a los métodos y procedimientos utilizados para mantenerlos actualizados. Eso es todo. Hola. Bueno, sus compañeros